¿Qué tal? En esta ocasión trabajaremos con la gestión de consultas. Previamente hemos hecho gestión de citas y en mi base de datos la relación que existe entre el paciente, que aquí se llama usuario, es que el paciente puede realizar muchas citas. Una cita solo es de un paciente, pero la relación de cita con consulta es de uno a uno. Una cita genera una consulta y una consulta solamente se genera por medio de una cita. Entonces aquí, una vez que ya está generada la cita, vamos a registrar los datos de la consulta. Esto incluso pudiera estar en una sola tabla si se quisiera. Si lo tenemos en dos tablas, podemos seguir la siguiente estructura. Tenemos un folio que lo vamos a manejar como autoincremental. Vamos a poner tratamiento, observaciones y el folio de la cita para poder saber a qué cita y por lo tanto a qué paciente corresponde estos datos de consulta. Vamos a borrar los cambios aquí. Ok, esa es la estructura que debemos de tener, genérica. Ya ustedes, dependiendo de lo que tengan en su tabla de consultas, van a ir agregando las opciones. Bien, bueno, en el código vamos a agregar entonces en el apartado de citas, en la página principal, vamos a agregar un apartado para que se pueda guardar los datos de la consulta. Vamos a copiar y pegar esto. Y aquí vamos a poner un iconito distinto. Y vamos a escribir acá generar consulta o datos de consulta. Consultar datos de consulta. El texto es lo que ustedes gusten, como mejor lo entienda en este caso el cliente. Aquí ya agregamos el botón. Vamos a cambiar el color. Eso lo hacemos por medio de aquí. Vamos a ponerle la clase info para que aparezca de color azulito. Ahí está. Ok. Entonces cuando yo le dé clic a este botón, me va a mandar a la parte de generar o guardar los datos de la consulta. Entonces eso tiene que tener un link que en vez de que me llame a cancelar, aquí me va a llamar a una función que va a ser, en vez de cancelar, va a ser registrar consulta. Vamos a llamarle así esa función, registrar consulta. Registrar consulta, perfecto. Ya tenemos el link. Muy bien, ahora vamos a crear en el controlador esa función que se llama registrar consulta. Vámonos al controlador de citas. Aquí vamos a crear esa función. Vamos a llamarle registrar consulta. Entonces ponemos function registrar consulta. Y vamos a identificar a qué citas se refiere, así que vamos a utilizar el data segmento que ya habíamos usado previamente. Puedo copiar y pegar código de cualquiera de los que ya tengo aquí. Vamos a copiar y pegar código de acá, el de posponer. Copiamos, pegamos y vamos a nada más modificar lo que se requiere. En este caso, el data segmento sí lo vamos a mantener para saber en este caso no cuál es la ID del usuario, sino cuál es el folio de la cita, que nos va a servir como foreign key. Y efectivamente vamos a cargar el header, el menú, vamos a cargar todos los datos que se requieren. Y aquí vamos a poner nueva consulta. Y vamos a pasar como parámetro data. Esta parte ya no va a ser necesaria.
con el segmento podemos obtener el ID de la cita, así que como es necesario, lo que sí es necesario es pasar la variable data para que podamos saber cuál es el segmento, cuál es el folio de la cita. Vamos a crear entonces una vista dentro de citas que se va a llamar nueva consulta. Ok, bien, entonces vamos a guardar los datos, los cambios, y vamos a crear esta vista que se llama citas / nueva consulta. Para ello puedo utilizar lo que ya he creado previamente como base. Entonces vamos a citas, new file, guardamos esto como nueva consulta .php y puedo usar como referencia donde agregué un nuevo usuario, por ejemplo. Puedo copiar y pegar este código y solamente vamos a modificarlo. Aquí ingresa los datos de la consulta. Aquí que el botón de regresar pues nos regrese a la parte de citas. Y eso se va a guardar dentro del controlador que se llama citas en una función que se llame guardar consulta. Ahí está. Aquí es donde vamos a modificar el contenido. En nuestra base de datos tenemos tratamiento, observaciones y el folio de la cita. Entonces aquí vamos a poner el name, vamos a ponerle primero que diga el folio de la cita. Placeholder ya no va a ser necesario porque esto ya va a tener un valor. En type vamos a poner, ¿saben? Text, no, mejor number, porque es un número. Y aquí vamos a agregar la propiedad value y le vamos a pasar el valor de la variable segmento para saber cuál es el folio de la cita. Luego del nombre vamos a poner, bueno, aquí no era el nombre, aquí es folio _ cita. Y aquí vamos a poner, ¿qué otro dato era? Tratamiento y observaciones. Entonces ponemos tratamiento. El name va a ser tratamiento. Aquí vamos a poner escribe tratamiento a seguir, por ejemplo. El type va a ser de tipo text, class form control, correcto. Y por último, observaciones. Las observaciones vamos a ponerlas name va a ser obs, no, mejor observaciones para no confundirnos. Name observaciones. El placeholder escribe las observaciones, podemos poner aquí. El type no va a ser necesario. En class vamos a poner form control, ¿está bien? Listo, ya no vamos a necesitar más datos. Si ustedes en su tabla de consulta tienen más datos, pues solamente es agregarlos, ¿no? Si no, solamente estos datos son los que vamos a guardar para este ejemplo y vamos a agregarlos aquí. Aquí tengo la primera etiqueta, aquí debe decir folio de la cita o cita. Luego aquí debe decir tratamiento. Y por último, aquí observaciones.
Este elemento de aquí, en vez de un input, como es de observación, si pudiera tener varias cosas, vamos a manejarlo como un text area. Y el elemento base se llama observaciones. Ok, quitamos este que sobra. Ahí tenemos los botones que se van a quedar. La imagen pues voy a dejar esa y ustedes pueden cambiarla después. Les digo, si ustedes tienen más elementos, pues sería agregarlos aquí al form. Bueno, ya tengo los elementos. Estos se van a guardar con una función que se llama guardar consulta. Entonces vamos a crear esa función que se llama guardar consulta. Esa se crea en el controlador de citas. Public function guardar consulta. Y vamos a utilizar prácticamente el mismo código con el que yo guardaba una cita o un usuario, etcétera. Entonces podemos copiar esa información que de guardar cita, copio y pego, con la diferencia que aquí en vez de fecha vamos a tener tratamiento aquí vamos a tener observaciones. Es importante mencionar que los elementos de la izquierda es como se llama en la base de datos y en la derecha es como se llama en el form. Borro este que ya no va a ser necesario. Y aquí vamos a poner el folio de la cita. Y el elemento también se llama folio-cita. Ok, ya tengo mis elementos a guardar. Entonces en citas-model vamos a crear una función que se llame crear consulta. Y le vamos a pasar como parámetros los datos a insertar. Y cuando lo haya hecho, que nos regrese al controlador de citas. Guardamos cambios. Vamos a probar esto que hemos hecho. Bueno, nos falta en el modelo. En el modelo hasta aquí tenemos en el modelo tenemos que crear la función que se llama crear consulta. Vámonos a models, citas-model, aquí vamos a poner crear consulta. Puedo utilizar la de crear cita como referencia, copio, pego y ese se va a llamar crear consulta. Y aquí la tabla se llama consulta y paso como parámetros los datos. Guardamos cambios. Vamos a probar que esto funciona. Vamos a irnos a este primer elemento. Le pongo datos de consulta y ok, aquí al momento de registrar la consulta. Para evitar problemas vamos a copiar y pegarlo de la URL base. index.php citas y registrar consulta. Ahora sí. Guardamos datos de la consulta. Para que nos aparezca el folio de la cita hay que poner el segmento en el link y no lo estábamos poniendo, así que hay que copiar y pegar este apartado de aquí al momento de registrar la consulta. Guardamos los cambios y ahora sí, como le doy datos de consulta ya me aparece, le pongo vitaminas, aquí puedo poner cualquier cosa y le damos guardar. Si notamos en la base de datos en la tabla consulta ya aparece la información.